Hermanos, hoy vamos a empezar el estudio del Evangelio según San Lucas. Y vamos a pedirle primero al Señor que nos llene de su Espíritu para hacerlo bien. Padre amado, Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te damos gracias por este curso que estamos empezando. Lo ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tú derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para comprender mejor tu palabra, disfrutarla y saber cómo seguirte mejor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Bueno, ¿qué podemos decir para empezar? Podemos decir que posiblemente Lucas escribió unos 20 años después de la muerte de Pablo. Si Pablo murió el mismo año que Pedro, el año 64, en el que Pedro fue crucificado y Pablo fue decapitado, debió escribir más o menos el año 84. En este capítulo 1, que vamos a empezar del 1 al 4, que es el prólogo, nos indica cómo y por qué escribió, refiriéndose a testigos oculares como testigos de la obra de Pablo, no de la obra de Jesús, de la obra de Pablo. Mateo y Lucas, como ya vimos antes, tuvieron fuentes particulares aparte de la fuente básica para ellos, que fue el Evangelio según San Marcos. Mateo, por ejemplo, la parte de los magos, del nacimiento de Jesús, la parte en la que dice sobre esta piedra edificar mi iglesia, todo eso viene propio de las fuentes que tenía Mateo y que se llaman fuentes M, por Mateo. Y a otra fuente, la de Lucas, que se llamaba fuente L, están, por ejemplo, las 12 hermosas parábolas que son propias de Lucas, como por ejemplo la del hijo pródigo, que solo está en este evangelio que vamos a empezar a estudiar. La principal de estas fuentes ajenas a Marcos, que tuvieron tanto Mateo y Lucas, es la fuente Q, que ya hemos visto, es una fuente que se llama fuente Quelle, Q de Quelle, una palabra alemana, y es una colección de enseñanzas de Jesús, de dichos de Jesús. Es anterior a Marcos, más o menos del año 50, y se cree que contenía todos los datos paralelos que existen entre Mateo y Lucas. Entonces tenemos nuevamente Marcos como la fuente principal, tenemos la fuente Q, que es para Mateo y para Marcos, cada uno tomaron las partes que tienen paralelas ahí, y aparte está la fuente M de Mateo y la fuente L de Lucas. Y en esas dos fuentes vamos a encontrarlas aquí, y hemos encontrado en Mateo, ahora vamos a encontrar en Lucas, todo lo que es propio de Mateo y de Lucas. En Mateo, el judaísmo profundo, y en Lucas vamos a encontrar a las mujeres y a los pobres. Conociendo todos estos datos y el estilo en el que fueron escritos los evangelios, es posible que con solo leer un pasaje, por la forma, el tono, los personajes, podamos fácilmente descubrir a qué evangelio pertenece qué historia que está siendo leída. Lucas es más libre que Mateo en su evangelio.
Mateo toma todo lo de Marcos. En Lucas el 45% es tomado de las diferentes fuentes, de la fuente de Marcos y de la fuente Q, y el 55% es totalmente propio de Lucas. Este Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que es una continuación del Evangelio de Lucas y que está dedicado, como su nombre indica, a los Hechos de los Apóstoles, toman más o menos el 25% de todo el Nuevo Testamento. Ahora, el Evangelio según San Lucas es el más original de los 3 evangelios sinópticos. Podemos decir que en Lucas el 35% de su evangelio viene de Marcos, el 20% viene de Q y el 45% propio de Lucas. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir? Que Q es una hipótesis que se debe al hecho de que tanto en Marcos como en Lucas hay mucho que no viene de Marcos y eso nos lleva a comprender esta fuente Q. Son frases de Jesús, como dije, son de gran exigencia. Son de gran exigencia. Ahora, el Evangelio de Mateo fue escrito en Judea, cuando ya habían peleas y divisiones entre judíos y cristianos, por eso es más violento contra los judíos, mientras que el Evangelio, según San Lucas, fue escrito en Grecia y es más tranquilo, más agradable, aparte de que el idioma en Marcos es muy primitivo, el de Mateo es mucho mejor, pero el griego en el que está escrito el Evangelio de Lucas es el mejor escrito literariamente. Es un griego mucho más elevado. Pero obviamente, para mi modo de ver, teológicamente el mejor evangelio es el de Juan. El Evangelio de Lucas, por todos estos hechos, pensamos que fue escrito en Grecia. Lucas es más griego, es más literario en sus bellas parábolas y le preocupa mucho el orden. Por ejemplo, en Marcos, el viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén le toma 2 capítulos. En el Evangelio de Lucas toma 11 capítulos. Ahora, de Lucas no sabemos si fue o no judío, ya que Lucas era de un lugar en Grecia, pero vamos a descubrir también que para Lucas Jerusalén fue muy importante, perdón, y hace de Jerusalén el centro de su evangelio. Lucas escribió los 2 libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, entre los años 80 y 90. Como dije, aproximadamente el año 84, entre el 80 y 90. Este libro, que vamos a empezar a leerlo ahora, vamos a leer el prólogo, es un libro que está dedicado a Teófilo. Y dice así, capítulo 1, versículo 1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Desde Teófilo no sabemos nada más, solamente que este evangelio fue dedicado a Teófilo y en los Hechos de los Apóstoles al principio
Lucas dice, como te dije en mi primer libro, que sería este Evangelio, ¿no? Pero también hay algo interesante en el nombre, porque podría ser un nombre puesto por por Lucas, y que sea una dedicación a aquel que ama a Dios. Ser un nombre ficticio que representa a todos los creyentes, porque Teófilo viene del griego theos, que quiere decir Dios, y filos, el que ama. Teófilo, el que ama a Dios. Y por eso, si lo vemos de esa manera, resulta que es algo hermoso, porque sería un evangelio dedicado a todos aquellos que creen y esperan y aman a Dios. Si es que estamos dentro de ese grupo, este evangelio también sería dedicado para todos nosotros. Bien, ahora sí, vamos a continuar leyendo y vamos a leer qué nos dice en el nacimiento y la vida oculta de Juan Bautista y de Jesús. Es el relato de la infancia. Y dice, hubo en los días de Herodes, sí, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y al verle Zacarías se sobresaltó, y el temor se apoderó de él, y el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de sus padres a sus hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira que por no haber creído en mis palabras, que mis palabras se cumplirían a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa y días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Esto es muy interesante, súper interesante, porque nos muestra algo que realmente nos llama la atención, porque nos dice cómo Zacarías
recibió esa anunciación de parte de Dios a través del arcángel San Gabriel. Y dice, ¿cómo voy a saber esto? ¿Cómo voy a conocer? Yo ya soy viejo y mi mujer también. Y entonces, ¿cómo es posible? Y Gabriel le dice, el ángel Gabriel le dice, yo soy Gabriel. Y te vas a quedar mudo hasta que esto suceda. O sea, hasta que nazca su hijo. En Marcos no hemos visto ningún relato de la infancia de Jesús. Mateo y Lucas lo tienen, pero son distintos. Y hasta parece que nos hablaran de dos Jesús distintos, porque hay diferencia en los relatos. Pero eso es, ya sabemos, debido a las comunidades y a los pueblos en los que habían sido escritos los evangelios. Y eso es importante que lo recordemos siempre. Ahora, ¿qué pasa con esto de Zacarías? ¿Por qué es extraño? Porque más adelante, en el siguiente, leeremos mejor primero, el versículo 26. Al sexto mes de espera de Isabel, envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Miren qué hermoso, hermanos. Tenemos dos anuncios, ambos hechos por el arcángel Gabriel. El uno es a Zacarías, padre de Juan Bautista, y este segundo, que es la anunciación a María. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Es lo que vamos a explicar antes de leer este pasaje. ¿Por qué Zacarías enmudece? Y es porque lo que le dice el ángel, no has creído. Por no haber creído mis palabras que se cumplirían a su tiempo. En cambio, María le dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sabemos por la tradición que María, de muy niña, a los 3 años, había sido entregada al templo para el servicio del Señor. Y cuando le llegó la adolescencia, ya tuvo que dejar el templo y los mismos sacerdotes fueron los que buscaron con quién se casara María. Y así fue escogido José, de la casa de David. Pero María era muy joven, pero sin embargo, toda esa fe que había recibido desde su más tierna infancia, la vemos reflejada aquí. Hágase en mí según tu palabra.
lo primero que nos muestra Lucas de María es esa aceptación total a la voluntad de Dios. Y es algo que vamos a contemplar a lo largo de todo el Evangelio, de todo lo que se ha escrito en lo que aparece María. Siempre vamos a encontrar esa fe total de María hacia Dios. Y es muy hermoso porque nos enseña cómo tiene que ser nuestra fe, cómo debe ser nuestra fe total hacia la voluntad de Dios. Porque Dios todo lo hace porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Para todos, Dios tiene un plan. No vamos a esperar que sea el ángel Gabriel, que es el ángel de la Anunciación, el que venga y nos diga es esto lo que va a pasar. No. Pero tenemos que estar atentos a todo lo que el Señor pone en nuestro camino. Porque el Señor va a ir poniendo circunstancias, personas, a quienes quiere llevar un mensaje y que ese mensaje sea a través de nosotros, por ejemplo. Y tenemos que estar como María, dispuestos a decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la gran enseñanza que recibimos de este sí de María. Si nos acordamos, como ya he dicho, en Marcos no hay relato de la infancia ni de la anunciación, en Mateo sí, y eso hemos visto. Y si nos acercamos al Evangelio de Mateo, si es que no se acuerdan, en Mateo la anunciación no es a María. En Mateo la anunciación es a José. El ángel se le aparece a José, no se le aparece a María. En Lucas recién vemos que el ángel se aparece a María. Y como ya expliqué, al ver el principio del Evangelio según San Mateo, eso fue porque Mateo había escrito su Evangelio para el pueblo judío, y para el pueblo judío la mujer nunca ha tenido una importancia que la hiciera llegar a un lugar importante en sus relatos, en sus vidas. La mujer siempre había sido relegada. Y como Mateo estaba escribiendo para los judíos cristianizados, para aquellos judíos que habían decidido convertirse a Jesús, al cristianismo, tenía que poner eso, no podía poner que la anunciación había sido hecha a María, tenía que poner que la anunciación fue hecha al varón de la casa, en este caso a José. Mientras que en Lucas, como ya les decía al principio, vamos a encontrar que Lucas pone en un lugar muy importante a la mujer. Y lo primero que vemos es esto, es este pasaje en el que la anunciación del ángel es hecha a María, es hecha a María. Y esa es una de las grandes bellezas que vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas. Nos vamos a quedar ahí para continuar con el relato de la visitación y los cánticos.